Amén. La palabra que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir es Romanos capítulo 16. 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스가와 아굴라에게 문안하라. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. La misión es el deseo de Dios. Voy a dar la palabra con el título de mis colaboradores. A través de la palabra del año, de poseer a todas las naciones como herencia, nos dio la palabra. Y nos dio la palabra que seamos protagonistas de 3 movimientos. Uno de esos es armar a representantes a 237 naciones y a los ancianos, y estamos estableciendo verdaderamente el sistema de establecimiento 237. Es el comienzo festival de multiculturas. En este momento, este festival de multiculturas 237 es todos los creyentes van a participar y abrir el corazón y la voluntad a los creyentes de extranjeros, invitar a nuestros alrededores, los extranjeros, los multiculturas, y para que escuchen las palabras. Todos los creyentes de la iglesia, a través de corazón y la oración, tenemos que trabajar esto. Como eso es el primer ministerio, es festival de las multiculturas 237, y segundo festival es la competición entre los grupos de continentes, y a través de los continentes a la oración verdadero, y estamos esperando para que establece verdaderamente el sistema del misional. Por eso quiero que oren todos los creyentes. La forma de recibir la guía del Espíritu Santo, lo mejor es la palabra del púlpito. La guía del Espíritu Santo es ir y parar. Es go and stand. Si el Espíritu Santo si dice que vaya, vamos. Si el Espíritu Santo dice que frene, y frenamos. No es ir al frente si dice que no. Esto no es la guía del Espíritu Santo. Por eso a través del púlpito dicen que vayan y van. Si dice que no, no. Porque el apóstol Pablo es grandioso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es una persona completo, perfecto, y todo el proyecto, todo bien calculado. El apóstol Pablo, cuando el Espíritu Santo le dijo que frene la evangelización de Asia, y frenó. Por eso es una persona firme y grandioso. Cuando dice el Espíritu Santo, no lo frena. Esto es la guía del Espíritu Santo. Por eso las personas que son guiados del Espíritu Santo son las personas, son los creyentes que obedecen la palabra del púlpito. Por eso, ¿qué están diciendo? Nosotros queremos dónde que vayamos. Es la misión. La misión. El púlpito está diciendo que desafíe para la evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus. La palabra de Dios no nos dice personalmente. Cuando Dios quiere hablar, nos habla a través de la palabra, y a través de esa palabra, a través de los pastores, del púlpito, Dios nos habla. Delante de la palabra de Dios no tenemos que estar dudosos y sin claridad, sino como Pedro necesitamos la obediencia en el acto. Esto es el color de la iglesia Yewon, y es el ADN de Yewon. ¿Cuál es el color y ADN de Yewon? Es la unicidad, y es en el acto. No es esperar, no es en duda, sino esto no quiere el Espíritu Santo. Por eso el pastor principal, lo que no le gusta es los creyentes que están en dudosos y en tibio, en temperatura tibio. Especialmente misiones, no tenemos que estar en este estado, porque la misión es
el orden de Dios. La historia se mueve a través de misiones. A esto teológicamente le dicen redención, de redimir, que Cristo llevó todo el pecado, lo llevó y en la cruz, a través de derrama de su sangre, va a morir y va a salvar y nos va a salvar a nosotros. Por eso le decimos la redención. Cuando se complete la redención, llega la segunda llegada de Jesús. Por eso la Biblia se mueve en el centro de la redención. Por eso misiones no es estar en dudas en el acto. Como Don Quijote, es la actitud de ir para adelante. Esto es lo que quiere el Espíritu Santo. Y a través de las personas hace misiones. Quiero que todos los creyentes sean utilizados para estas misiones. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. El cristianismo está establecido arriba de la sangre. Como esto fue creciendo el cristianismo a través de las misiones. Lo que yo estoy agradecido es que el pastor principal está haciendo su mensaje de púlpito del libro Hechos, especialmente el primer viaje, segundo y el tercer viaje misionero de Pablo, esta palabra y está siendo declarado a través del púlpito. ¿Qué sentimos? Podemos ver la imagen de Pablo que da todo para adentro para el viaje misionero. Jesús en su ministerio caminó como 300 kilómetros, pero Pablo en 10 años caminó 5,000 kilómetros. Ese itinerario estableció los discípulos. Ese itinerario levantó la iglesia. A conclusión, el este de Roma fue evangelizado y se estableció muchas iglesias. Cuando se declaró fuertemente la palabra a través de los judíos, a través de Roma, atacó a Roma. Pero Pablo, haciendo el viaje misionero, toda la persecución a través de 2 Corintios 11, 22, 27, habla esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué le habla? Estando 18 meses, la iglesia establecido, la iglesia Corinto, le está hablando que yo tengo sufrimiento a través de establecer esta iglesia, para que ustedes sepan el dolor, el sufrimiento. Si vemos el 2 Corintios 11, 23, dice así: son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablando yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros, en muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces sido azotado con barras, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día de estado como náufrago en alta mar. Por eso Pablo, teniendo esta misión del viaje misionero, y presentan a los colaboradores en libro Romanos capítulo 16. Los obreros, los colaboradores que dieron todo para adentro, dando su vida, y están presentando en Romanos capítulo 16. Y le dice a los creyentes de Roma, le dice: ustedes son como mis obreros, como mis colaboradores, y están exigiendo para que haga también viaje misionero. Hoy quiero presentar al matrimonio de Aquila y Priscila, como fueron utilizados como colaborador del Jesucristo, de Pablo. Quiero que ustedes también sean colaborador de Jesucristo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver Romanos 16:3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Si vemos, Pablo y Barnabá comienza en Antioquía el viaje misionero, especialmente la palabra del púlpito que se presenta
primer y segundo viaje de misioneros de Pablo, y también si nosotros meditamos la palabra de tercer viaje misionero de Pablo, podemos restaurar la pasión del viaje misionero. Todas las cosas que yo viví a través de mi codicia, a través de las excusas de ser ocupado del problema y estar atrapado del problema, nuestro corazón que había perdido a través de esas muchas cosas, Dios nos está despertando el tema de las misiones. Porque la palabra de Dios es correcto, la palabra de Dios es digno, la palabra de Dios no corrige y nos cambia como una persona del hombre. Esto es la Biblia. Y lo más importante de ese libro, de la Biblia, es Hechos, y a través del libro Hechos, quiero que ustedes tengan la restauración, la pasión de misiones. Pablo, segundo viaje de misioneros, hizo 2 veces, y durante el primero, segundo, tercero, hizo 10 años del ministerio, del viaje misionero, y terminando y estando en Corintios durante 3 meses, y escribió este libro Romanos, y seguramente regresando, pasando sus pasados, y habrá escrito Romanos a los creyentes de la iglesia Roma, y todos los colaboradores que fueron y están anotando a todos los colaboradores que trabajó junto con él. Pablo, haciendo 10 años de su ministerio, escribió muchos lugares en las iglesias. En Romanos, está escrito en Romanos capítulo 16 a los 26 personajes, colaboradores que trabajó junto a la iglesia, presentan a la iglesia de Roma. Y hay solamente 3 personas que le dijo colaboradores. Primero es Aquila, Priscila. Segundo, Romanos 16, 17 es Urbano. Y como tercero es Timoteo. Si nosotros decimos Aquila, Priscila y a Timoteo, sabemos quién es. Pero ¿quién es Urbano? Esta palabra urbano es una palabra que no se utiliza a unas personas normales, una persona noble, sino es una persona que lo llaman como un esclavo. En griego también lo utilizaba este nombre urbano a los prisioneros, a los cautiverios. Como esto, al ser esclavo en ese momento, un esclavo era como un animal. No es una persona, es un artículo. Pero Pablo, en Roma, dijo así, declaró así, pero Pablo, sin dependerse esto, dijo que el urbano es mi colaborador. ¿Qué significa ser colaborador? Tiene un mismo objetivo y trabajar juntos. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Es hacer misiones. También durante 10 años desafío para el evangelismo. Y entonces, ¿quién era este matrimonio de Priscila y Aquila? Pablo, ¿quién era y por qué está presentando a ellos? Cuando expresan a ellos, no utiliza colaborador, sino es mis colaboradores. Dentro de esta palabra, mis colaboradores, quiere decir que tiene corazón, lágrimas y amistad. Es las personas que tienen el mismo proyecto, la misma visión. Las personas que es recordado toda mi vida, que dieron todas las vidas para misiones y que dieron los materiales y la vida. En el corazón del pastor principal, a todos los creyentes de la iglesia y los líderes importantes quieren que sean colaboradores de toda su vida y está orando juntos. Cada vez cuando ora, las personas que recuerden, las personas que dan las lágrimas.
Pablo, este matrimonio, está diciendo que eran así. Por eso no dice solo colaboradores, sino mis colaboradores. Si era tan valioso para Pablo, le presenta segunda vez como colaboradores, mis colaboradores. Pablo, a través a los matrimonios, le dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias. ¿Qué quiere decir? Hizo su martirio, absoluto martirio, a través de actitud lo acompañó al ministerio de Pablo. Por eso Pablo no expresa colaboradores, sino mis colaboradores. Por eso Romanos capítulo 16 no es que pueda leer cualquier persona. No es que alguien vea y se da. No es que vamos a comer, que vamos a vestir, que vamos a beber. A los religiosos, a esas personas materialistas, no es una palabra que corresponda. A aquellas personas son las palabras que da presión, martirio, dar la vida para las misiones. No, ustedes a través de actitud de martirio, ustedes pudieron establecer a través de la oración este templo de la iglesia Yewon. Muchas personas del mundo no quieren ser presionados. En la Biblia está diciendo que la palabra es exacto, no ni un punto, sino, aunque crean o no, está declarando la palabra de Dios. En Romanos capítulo 16, la palabra que nunca se cambia, la palabra de Dios a través del matrimonio, está declarando que son mis colaboradores. ¿Por qué la Biblia expresa así? A través de esto, ¿qué tenemos que aferrar? ¿Qué motivo de la oración tenemos que aferrar? Dios, quiero vivir como personaje de Romanos capítulo 16, dando todo para adentro, para las misiones, y quiero vivir una vida realmente del Hecho capítulo 1:8, orando con todas nuestras almas. Entonces Dios nos cumple a través de nuestra fe. En Hebreos expresan así, que dio la vida. Es diferente la devoción y el martirio. Devoción es dar todas las cosas mías y trabajar y colaborar juntos, sino el martirio es morir. En otras palabras, en Levíticos tiene 5 sacrificios. Hay 5 formas del sacrificio. Y este martirio se trata 그리고 각을 냅니다. 내장을 다 뺍니다. 그 내장은 물로 씻습니다. 그리고 고기와 내장을 번제단에 올려줍니다. 그리고 옆에 있는 제사장은 끊임없이 장작으로 나무로 불을 때워서 그 송아지의 형체를 완전히 사라질 때까지 ofrece como holocausto, llevan los animales, le sacan el cuero y lo sube, lo ofrece holocausto en el altar y lo quema totalmente. Esto quiere decir la devoción absoluta. La absoluta martirio quiere decir este holocausto. Por eso este evangelio que vino desde hace 2000 años se transmitió hasta la iglesia Yewon y vino hasta a los creyentes. Si ustedes no tienen este martirio, el evangelio no hubiera venido hasta aquí. Por eso el cristianismo tiene que morir. La religión de la vida tambalean para vivir, pero si el cristianismo, tenemos que recibir la gracia para cuando escuchan la palabra como mi palabra, sino en ese momento muero yo, mis carácter, mis codicias, muere. Entonces, ¿qué sucede? Se cambia por hombre de Dios. Al morir pueden hacer la evangelización familiar.
Por eso si el marido no cree en a Jesús, tiene que morir su esposa. Porque así así llega la vida como un trigo, como grano del trigo, al caer van a ser. Por eso nosotros tenemos que morir y entonces nace la vida. Así se cumplen Hechos capítulo 1:8. Entonces, actitud de absoluto martirio, este matrimonio que ayudó, que colaboró con Pablo, qué bendición tuvo. Si hizo martirio, tiene que fundir y fracasar. No es así. La Biblia declara así. ¿Y qué está diciendo? Yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. ¿Qué quiere decir? No solo la colaboración, sino aportó la economía para la evangelización. Estableció el sistema del evangelismo, de la economía. Muchas veces el pastor principal habla muchas veces que un misiones, nosotros nos hacemos, nos copiamos y entonces vamos a recibir la bendición. Por eso Pablo le dio la bendición de misiones. Por eso antes de 2000 años atrás y ahora, la economía para misiones es la vida. No solo la economía, sino le dio toda la economía y sistemas para que puedan hacer el evangelismo como quiera Pablo. El pastor principal durante 3 años quiere establecer, ordenó para que establezca el sistema durante 3 años para ayudar verdaderamente a los pastores misioneros. Por eso los creyentes oraron durante meses y están estableciendo el sistema de misiones. La iglesia Yeon es una iglesia verdadera. ¿Cuál es lo que más no le gusta al pastor principal? Una palabra sin claridad. ¿Cómo vamos a hacer la evangelización de 237 naciones? Tenemos que establecer sistemas para 237 y para que en el 2024 podamos hacer verdadera misión. Quiero que ustedes sean protagonistas para esto. Por eso no tenemos que perder, no otras cosas, sino una misión. Tenemos que cumplir, sí o sí, nuestra familia, nuestra vida, no tiene que ser nuestra prioridad. Las cosas personales tienen que ser la segunda, sino que nosotros queremos que sobrepasemos nosotros y queremos ser utilizados para este evangelismo. Y le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Dios cómo lo bendijo. En Roma, conquistando todo el mundo. Lo que más necesitaba eran los ejércitos y las tiendas. Y ellos tenían la técnica, profesión en armar en las tiendas. Y entonces Pablo encuentra, y justamente Pablo también tenía esta habilidad de hacer las tiendas. Ustedes vean, en Corea, en un momento, se abrió muchos locales de café, pero en un momento fracasaron toda la cafetería. ¿Qué quiere decir? Aunque tengan una tienda un comercio de tiendas, no tienen éxito, sino por eso como la misión, si tienen el corazón de misionar, Dios no mira nuestro carácter, sino nos bendice a través de ese corazón. Pablo, cuando encontró al matrimonio, era antes de Cristo. Después de Cristo, 57. Pablo y este matrimonio tuvo 7 años, estuvo en contexto. Y entonces Pablo lo que vio a este matrimonio, su conclusión es una vida de martirio. La iglesia Yeon, cuando establece el sistema de las misiones, hay muchos obreros y van a salir muchos obreros que van a devocionar
absoluto, con el absoluto martirio. Porque nosotros, a través de una devoción, podamos transmitir la influencia espiritual en general. A un momento cuando muere una persona, se enciende. Por eso el rey Agripa, 바울 신문할 때 전염병이라고 했어요. cuando le dijo a Pablo, tú eres una persona que tiene la enfermedad contagiosa. Como esto, Pablo aquí trabajó junto a Aquila, Priscila, y trabajó junto con Pablo. Como esto, este matrimonio, quiero que ustedes sean todo utilizado para la evangelización. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2, es la fuerza de la palabra. ¿Qué es lo que dijo? Y entonces vivió un matrimonio 7 años estando juntos, vivió una vida de martirio. Este encuentro aparece correctamente en el encuentro de Pablo en... ¿Y por qué? 역사학자들이 정확하게 AD 50년에 바울이 고린도에서 1년 8개월 동안 사역했다고 얘기합니다. 성경은 사실이에요. ¿Por qué está hablando 역사는 사실이에요. después de Cristo los 50 años? Porque yo hablo los años, porque esto es real. En Hechos capítulo 18:2, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen en Roma, fue a ellos. Y como era el mismo oficio, se quedó con ellos, trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vean, este matrimonio, Priscila era una mujer de noble, y este matrimonio habló pastor principal a través del capítulo de este domingo. Toda la palabra que se declara en el púlpito tenemos que meditar todos los días. Entonces van a ser un estudioso teológico cuando mediten solamente la palabra del púlpito. Pero el problema que es, no lo hacen. Tenemos que mirar de vuelta la palabra y escuchar otra vez la palabra. Y cuando nosotros escuchamos la palabra del púlpito, nosotros podemos tener grabado en nuestros cerebros. Pero al no hacer, esto es el problema. Aquila, viviendo en Roma, estableció viviendo, haciendo las ventas de tiendas. En una palabra, vivió una vida bien acomodados. ¿Cuál es la ciudad más grande en el año 2000 años atrás? Primero, Antioquía, Alejandría y Roma. Y Roma era la mejor ciudad de los tres. Vivir en Roma es tener un orgullo y tener un trabajo establecido. Esto quiere decir, es un lugar lleno de la bendición. Pero llega un problema. A través del rey Claudio, a los judíos que no tienen la ciudadanía de Roma lo expulsan. En Roma vivían más de 20.000 judíos, y de los judíos había un problema de Crestos, porque los judíos tenían como una alergia mirando a los judíos cristianos. Por eso el cristianismo, los judíos todavía están esperando al Mesías, pero los cristianos que dicen que Jesús es la Mesías, entonces los judíos cristianos son las personas que fueron castigados, ¿sí?, por hablar, para ensuciar la santidad. Por eso le dicen alergia a los cristianos. Por eso, entonces levantan problemas. Y entonces el emperador Claudio lo echa y lo expulsan todos los judíos de Roma.
어느 정도는 다 인정해 주었습니다. 그러나 로마를 향한 반란이나 Por eso, a 가차없이 través 무력으로 진압했습니다. 그리고 소요 todo Roma, conquistando las ciudades, respetaban sus religiones, su tradición, pero cuando se levantaba la rebelión, lo castigaba. Como esto, al levantar Roma por los judíos, se levantó estos problemas y entonces el emperador Claudio se enojó y lo echa. En este momento, Priscila, Aquila fueron echados y van a Ponto, no va al Ponto, sino a Corinto, porque su vida tenía todas las cosas en Roma. Dejó todas las cosas, sin nada fueron echados. ¿Quién habrá pensado esto? La vida es costosa, hay muchas causas, pero ¿cuál es una de estos? No podemos prevenir. Llegan problemas de salud, problemas de economía, problema familiar. Llega de golpe, de repente. Por eso, si no les llega de golpe, entonces es difícil para solucionar. A este matrimonio también les llegó esta expulsión de golpe y no tenía nada y salieron. Yo haciendo el ministerio de la zona grande, cuando llegan los problemas, veo las reacciones de las personas. Primera reacción de los hombres es frenan. Cuando les llegan problemas de economía, de salud de la familia, cuando llega problema entre matrimonios, se frena el culto, se frena su ministerio. No pueden escuchar la palabra y están atrapados de su palabra. Por eso todos los creyentes de ausencia de largos plazos, la mayoría no viene porque ha peleado con su esposo en el matrimonio. ¿Qué tiene que ver la pelea matrimonial y no venir el culto? En la Biblia no dijo que peleen. Nosotros tenemos que luchar por el Evangelio. No habrá peleado por este Evangelio, por el Evangelio, sino por el carácter hablaba discutido entre el matrimonio. Sus criterios. Al venir el culto pueden pelearse, pero no tiene nada que ver con el culto. Pero raro, cuando se pelean no quieren venir a la iglesia, cuando se pelean no le entran la palabra. La mayoría de las personas de ausentes en largos plazos es por su problema. Pero por un lado, hay creyentes cuando les llega problema, se restaura. A través de ese problema, se restaura la palabra y a través de ese problema tienen la restauración entre la relación con Dios. Esto es la bendición de la bendición y la gracia de la gracia. El matrimonio para vivir llegó a Corinto. Corinto era una ciudad de este oeste, un puerto grande. Y en esta ciudad, cada 2 años, muchas personas hacen las Olimpiadas. Cuando hacen las Olimpiadas y necesitan las tiendas. Por eso este trabajo era muy desarrollado. Y ellos eran inteligentes, eran expulsados, pero aunque vayan a su pueblo natal, al no tener éxito, vino a Corinto. Para el éxito, para la restauración, para ganar el dinero, vino a Corinto. Vino a Corinto, la tierra desconocidos, pero en ese momento encuentra el mejor evangelista, a Pablo. El comienzo de Corinto era sufrimientos, eran fracasos y tenían fracasos y sufrimientos. Una persona humilde al vivir en subsuelo, al venir primer piso, se pone muy contento y están agradecidos. Las personas que viven en alquilado y al comprar en la casa es agradecer. Pero una persona que esté bien desarrollado, bien establecido, tener ese sufrimiento suicida, porque no puede entrar a esa cultura, no pueden vencer a sí mismo. Por eso este matrimonio, cuando llega a Corinto, habrá tenido este problema, pero para Dios era el comienzo de la bendición con el encuentro de Pablo. Si no era expulsado de Roma, ¿cómo podría haber venido a Corinto y cómo habrá encontrado a Pablo? Dios, ustedes y yo, cuando nos sana, lo más que utiliza es el sufrimiento. Sufrimiento nos hace estar pobres en nuestras almas. Este sufrimiento nos hace abrir nuestro corazón. Aquí hay remanentes los jóvenes, están los mayores.
Y hasta que sentaran a este lugar, habrá muchos sufrimientos y debe haber una historia de la vida. Por eso la iglesia llegó, no viene cualquier persona. Al venir hasta este lugar, seguramente habrá costados. Es lo mismo que el matrimonio Priscila Aquila cuando de Roma llegó a Corinto. Debe ser los mismos sufrimientos. Los creyentes también venir a la iglesia Yewon. Están siendo restaurados. Algunas personas están siendo restaurados. Algunas personas estarán recibiendo la gracia. Por eso nosotros las palabras, nuestros rostros de criticar así al otro, no es así. Porque nosotros también para llegar hasta aquí tuvimos muchos sufrimientos. Por eso los remanentes tienen que estar agradecidos por sus padres. Por ellos vino la iglesia Yewon y por ellos podemos escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón de la vida y de cómo vivir y de qué tenemos que dejar? Lo conoció a través de la iglesia. Nuestros madres y padres de la fe, a través de ese sufrimiento, nosotros pudimos recibir. Por eso el teólogo Royce dijo que el sufrimiento es agradecimiento a Dios. A través de ese sufrimiento nos abre nuestros oídos, nuestro corazón y recibimos la palabra. Este matrimonio tenía una vida normal cotidiana, de qué comer, de qué vivir, de qué vestir. Era una vida dependiendo de la vida, pero a través de encontrar a Pablo fue utilizado como una persona, un matrimonio de las misiones. Y entonces, ¿cuál fue la motivación? Es Hechos capítulo 18, versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo fueron echados de la sinagoga y hizo el movimiento de la palabra. El matrimonio durante 18 meses escuchó la palabra de Dios. Toda la noche escuchó la palabra y en su recipiente lo grabó, enraizó y naturalizó, y se derrumbó la codicia, se derrumbó la personalidad, se derrumbó el humanismo, se derrumbó conciencia descentralizada material en éxitos. Esta vida que tenemos que establecer en la vida de un creyente, una vida de vida cotidiana, de qué vivir, de qué comer y de qué vestir. Ellos en el conflicto tienen que estar quedados en conflicto en esto, pero al encontrar a Pablo y toda la noche la palabra que se declaró de Pablo, y al escuchar esa palabra, vivió una vida nueva. Tampoco ellos creyeron muchos años a Jesús. Durante 7 años del encuentro con Pablo, lo considera como mis colaboradores, son los que van a dar sus vidas. Entonces ustedes vean, durante 7 años, cuánto están concentrados y dando todo para adentro. Por eso, una vida conectada de la palabra, podemos vivir una vida de un obrero. Por eso el culto donde se declara la palabra, si estamos sentados en el horario exacto de Dios, Dios nos utiliza, nos restaura, nos cambia una vida de un colaborador y nos sana nuestros pecados y nos convierte en hombre de Dios. Por eso lo más importante es tener contacto con la palabra, tener contacto con la palabra, con el culto y a través de la oración. Como este matrimonio podamos ser utilizados para la evangelización de 237 naciones, 5,000 tribus. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes sean así. Conclusión, vamos a ver el versículo 18. Hechos capítulo 1, cuando Jesús murió a resucitar y antes de ascender, es la misión, es el monte Olivar, es después de Cristo. 30. El monte Olivar es un huerto donde había muchos árboles de olivos. Y desde ese momento que comenzó es la misión que Dios desde ese fue en 30 años, fue hasta Roma y expandió este evangelio, esta enseñanza. ¿Cómo es posible? El comienzo de la iglesia Yewon, el comienzo 237.
la evangelización a las multiculturas y al Kangso-gu, a la iglesia Yeon, no es quedar, sino que tenemos que ampliar a través de la palabra y a través del testigo. Por eso el testigo es diferente. Si vemos en Hechos 1:8, el testigo para ser, necesitamos ser testigos tres cosas. Primero, tenemos que tener lo que vemos y lo que escuchamos. El segundo es, tiene que ser admitido a través de la ley. Y en el tercero, tiene que tener seguridad. Por eso, ¿qué quiere decir testigo? Quiere decir martur. Un testigo, ¿qué quiere decir en forma escritura en Corea? Es su martirio. Tenemos que tener lo que vimos, lo que escuchamos en el campo. Tenemos que hablar solamente en qué actitud. En la actitud de martirio. Y a través de ese testigo y este evangelio va a ser ampliado y va a transmitir. Por eso vino hasta este lugar. Por eso esta conciencia martus de martir, Dios va a obrar. ¿Cómo es posible? A través de Hechos 1:8. Llenura del Espíritu Santo. Cuando recibiréis el Espíritu Santo, seremos testigos de martirio. Entonces, ¿cómo es el comienzo de martirio? Es la palabra y la oración. La palabra y la oración. Una persona conectada en la palabra y también aferrar la palabra con Dios en un lugar silencioso en el horario. Cuando nosotros oramos sin darnos cuenta, recibimos la llenura del Espíritu Santo y nosotros trascendemos nuestros límites y podemos establecer una vida de testigo de martirio. START 237, este es el núcleo del ministerio de la segunda mitad del año. No otras cosas, sino tener el corazón de misionero. Dios, estoy aquí, sea utilizado, mi material sea utilizado, mi empresa sea utilizado, hasta nuestros hijos, no solo yo, y seamos utilizados para la misión. A través de esta misión, cuando nosotros oremos, Dios va a cumplir. Por eso en tus familiares, en sus hijos, y sean utilizados, una familia utilizado para las misiones. Ustedes a este trabajo dejen sus hijos. Timoteo cuando fue utilizado para la evangelización mundial y Pablo cuando llegó a Listra, y hablamos, eran segundo y tercer año de secundaria mayor. 피투성이로 죽어 있는 모습을 직접 본 사람. 근데 바울이 와서 자식을 달라는 거예요. 세계 복음 앞에 자식을 달라는 겁니다. 그 아들이 18세, 19세예요. El hijo, 예수님이 오실 때까지 디모데는 사라지지 않아. por eso Timoteo no desaparece hasta que llegue Dios de Jesús. Lo más importante en la vida de fe de la Biblia es Pablo, Timoteo. A través de Timoteo fue utilizado su madre. Por eso ustedes también se han utilizado como esto. Entonces va a bendecir a su familia. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que sean utilizados en esta misión. Vamos a orar. Como este matrimonio sea utilizado para la evangelización mundial y también sea recordados como en el corazón del Señor, que nosotros también seamos recordados en la obra de nuestro Dios. Para esto, que nosotros podamos vivir una vida conectada en la palabra y al momento de conectar en la palabra se derrumba mi carácter, mi actitud, mis viejos costumbres y se derrumba nuestra conciencia del éxito de material para que nosotros podamos vivir una vida servida para la misión. Dios recibe a nosotros. Vamos a orar todos juntos. 오늘도 브리스라 홀라보처럼 한 시대에 쓰임받기를 원합니다. 무엇을 먹을까 마실까 입을까 인생이 아니라 이제는 본론의 인생 선교의 인생을 살기를 원합니다. 이곳에 헌신자들이 나오게 하여 주옵소서. 디모데처럼 한 시대에 쓰임받기를 원합니다. 우르바르처럼 쓰임받기를 원합니다. 아굴라 브리스라 쓰임받기를 원하오니 우리 하나님 축복해 주시옵시고 은혜를 베풀어 주시옵소서.